Me llamo Paige y tengo 49 años, y he pasado la mayor parte de los últimos 15 años agradeciendo cosas que no se suponía que debía notar que me estaban negando. Lo digo ahora sin amargura. No habría podido decirlo sin amargura hace 2 años, pero me estoy adelantando. La llamada llegó un martes, 6 días antes de la boda. Estaba en medio de confirmar mis arreglos de viaje. Ya había reservado el hotel, ya había comprado el vestido, ya había enviado la tarjeta de regalo que sabía que ella realmente usaría porque una vez me dijo que odiaba recibir cosas para las que tenía que buscarles un lugar. Yo sabía ese tipo de detalles sobre ella. 15 años de detalles archivados como se archivan cosas sobre las personas que amas sin pensar si ellas están archivando lo mismo sobre ti. Me dijo, con la voz cuidadosa de alguien que había ensayado la conversación 2 veces, que necesitaba que entendiera algo antes del fin de semana. Me dijo que su madre la iba a llevar al altar. Me dijo que la mesa nupcial sería solo para familia inmediata, y que esperaba que yo entendiera a qué se refería con eso, y que no quería que el día se sintiera complicado. Le dije que entendía. Usé exactamente esas palabras. Le dije que entendía, y que estaría feliz de sentarme donde ella necesitara que me sentara, y lo dije en el mismo sentido en que dices las cosas cuando la alternativa a decirlas es derrumbarte por teléfono con alguien a quien criaste. Sonó aliviada. Eso fue lo que se me quedó grabado durante el resto de la semana, no las palabras, sino el alivio en su voz cuando no me opuse. Como si hubiera temido que yo lo hiciera difícil. Como si 15 años de no hacer las cosas difíciles no hubieran sido suficientes para demostrarle que yo no era ese tipo de persona. Colgué y me quedé sentada en mi cocina durante mucho tiempo sin hacer nada. Pero antes de contarte lo que realmente pasó en esa boda y en los días posteriores, necesito contarte cómo llegamos hasta ahí. Porque nada de esto tiene sentido sin lo anterior, y lo anterior es largo, específico y lleno del tipo de amor ordinario, sin glamour, que no se fotografía bien y no cabe en un discurso de boda. Me casé con su padre, un hombre llamado Trevor, cuando su hija tenía 9 años. Su madre, la llamaré como era, la madre biológica, porque no tiene un nombre en esta historia en la que apenas participó. Había dejado el matrimonio 2 años antes, de la forma en que algunas personas se van. De golpe y luego no del todo, reapareciendo de vez en cuando según, hasta donde pude ver, cuando su propia vida necesitaba una audiencia. La niña que conocí a los 9 era callada y observadora. Se sentaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea con la concentración de alguien que había aprendido temprano que los adultos a su alrededor eran poco confiables y que la autosuficiencia era más segura que pedir ayuda. Reconocí esa cualidad porque yo había sido esa niña en otra casa, por otras razones. No hice de ella un proyecto. No intenté ser su madre. Solo estuve presente de forma constante y la dejé decidir qué hacer con eso. Con el tiempo decidió dejarme entrar. No completamente. Nunca completamente. Pero lo suficiente como para venir a mí cuando las cosas eran difíciles, cuando la escuela era complicada, cuando su relación con su madre pasaba por uno de sus malos momentos, lo cual ocurría con regularidad y de forma dolorosa. Lo suficiente como para que, cuando necesitaba a alguien que la acompañara en la sala de espera del ortodoncista o manejar 2 horas para asistir a una presentación escolar a la que nadie más podía ir o firmar su primer contrato de renta porque su madre no había construido el historial crediticio que prometió construir, me llamara a mí. Me llamaba para las cosas prácticas. Las cosas por las que llamas a alguien cuando realmente necesitas que algo suceda, no cuando necesitas que alguien aparezca en la historia que cuenta sobre tu vida. Su madre aparecía en la historia que ella contaba sobre su vida. No era ingenua respecto a eso. Lo vi claramente desde que ella tenía alrededor de 15 años. La forma en que hablaba de su madre en las cenas familiares, la forma en que su mirada se dirigía a la puerta cuando salíamos juntas por si entraba alguien que conociera, la forma en que se volvía ligeramente más brillante y más cuidadosa cuando su madre estaba presente, como si hubiera una actuación que mantener. No lo comenté. Me dije que era normal. Me dije que los hijos del divorcio navegan la lealtad como los adultos navegan el tráfico, imperfectamente, bajo presión, haciendo lo mejor que pueden con lo que pueden ver desde donde están. Lo que me decía era verdad. Solo que no era toda la verdad. La verdad completa era que mi hijastra había pasado 15 años manejando una versión de los hechos donde no tenía que elegir. En la versión que mantenía para consumo público, tenía una madre que la amaba y una madrastra que la apoyaba. Y la diferencia entre esos 2 roles era una cuestión técnica.
Nadie en su despedida de soltera iba a mirar lo suficiente como para notar que la mujer que realmente la había organizado estaba sentada 2 lugares a la izquierda de la mujer que tomaba las fotos. Yo había aprendido a sentarme 2 lugares a la izquierda. Ya no requería esfuerzo. Se había vuelto automático. La boda en sí fue hermosa. Eso se lo reconozco sin reservas. Había planeado cada detalle con el tipo de atención enfocada que ponía en todo lo que le importaba, y se notaba. Yo me senté en la tercera fila desde atrás del lado derecho, que era donde me habían asignado, que no era cerca del área de la familia, lo cual estaba bien, me dije, porque entendía que ella no quería que el día se sintiera complicado. Su madre la llevó al altar con un vestido color crema ligeramente demasiado cercano al blanco, luciendo exactamente como siempre había lucido, curada, luminosa, ocupando el centro del encuadre con la facilidad de alguien que nunca había cuestionado si pertenecía ahí. Mi hijastra miraba a su madre mientras caminaban, y reconocí la expresión en su rostro. La había visto durante 15 años. Era la expresión de alguien que amaba a una persona en la que no podía confiar del todo y había encontrado la forma de sostener ambas cosas simplemente sin analizarlas demasiado. Vi la ceremonia desde mi asiento en la tercera fila. Vi a su novio, solo esta vez lo llamaré por su nombre porque se lo merece. Owen, de pie al final del pasillo con esa expresión compuesta y ligeramente extraña de un hombre que entendía que estaba presenciando algo, no solo participando. Era el tipo de estabilidad que no es actuación. Lo había conocido 3 veces antes de la boda, y cada vez me había quedado la impresión silenciosa de que mi hijastra había elegido mejor de lo que ella misma sabía. La mencionaron en 3 discursos. Su madre fue mencionada en los 3. A mí no me mencionaron en ninguno. Cené. Conduje de regreso al hotel, me senté en la orilla de la cama con mi vestido puesto y no lloré, lo cual fue un logro de un tipo muy particular. Él llamó 3 días después. Su voz cuando contesté era cuidadosa, como la de las personas cuidadosas cuando están a punto de decir algo que ya no puede deshacerse. Me dijo que tenía algo que necesitaba compartir conmigo. Me dijo que lo había encontrado la mañana de la boda en la portada del diario que ella guardaba en su buró, metido dentro como un separador que había olvidado quitar o que había decidido no quitar. No dije nada. Esperé. Me dijo que era una carta. Dijo que ella me la había escrito. Dijo, con la precisión de alguien que elige cada palabra deliberadamente, que no creía que ella hubiera tenido la intención de enviarla nunca, pero tampoco creía que hubiera tenido la intención de dejar de escribirla. Porque por lo que podía ver, había sido escrita y reescrita durante varios años, cada versión fechada, cada una más honesta que la anterior. Me preguntó si podía leérmela. Le dije que sí. Me senté en el sofá y le dije que sí. No voy a reproducir la carta aquí por completo, porque le pertenece a ella y algún día espero que me diga esas cosas en su propia voz, sin ocasión ni audiencia. Pero te diré lo que contenía porque la forma importa. Empezaba con una disculpa. No por la boda, no por un evento específico, sino por un hábito. La práctica prolongada de poner los sentimientos de su madre por encima de mi presencia, de volverme invisible en los espacios donde otros estaban mirando porque era más fácil que explicar una versión de su familia que requería matices. Escribió que sabía lo que había hecho y que lo sabía desde hacía más tiempo del que quería admitir. Luego se convirtió en otra cosa. Se convirtió, en sus propias palabras, en una contabilidad. Las citas a las que yo había asistido. Los formularios que había firmado con ella. Las llamadas a las 2 de la mañana que había contestado cuando su madre no estaba disponible o estaba en el extranjero o simplemente no respondía. La vez que me llamó desde afuera de su primer departamento, con la llave en la mano, incapaz de entrar porque la realidad de vivir sola por primera vez se había vuelto brevemente insoportable. Y yo me quedé con ella en el teléfono durante 1 hora sin decir nada en particular. Solo estando presente, como una persona está presente cuando ha decidido que la presencia es más importante que cualquier otra cosa que podría estar haciendo. Ella había escrito todo eso. Lo había escrito, lo había guardado, lo había reescrito y lo había vuelto a guardar, y nada de eso había salido nunca del diario. Él lo leyó lentamente, sin hacer comentarios, hasta llegar al último párrafo. Entonces se detuvo, y en esa pausa me di cuenta de que se estaba recomponiendo un poco, lo que me indicó que el último párrafo era distinto a los demás. En el último párrafo, ella había escrito que la persona que era el día de su boda, la mujer que sabía manejar cosas prácticas, que podía controlar la ansiedad sin desmoronarse,
que se presentaba incluso cuando hacerlo era incómodo, no era la hija de su madre. Lo escribió sin malicia. Lo escribió como un simple hecho. Que la versión de sí misma de la que más orgullosa estaba se había construido en proximidad a mí, había aprendido sus hábitos observándome, y que había pasado años fingiendo que eso no era cierto porque la verdad la obligaba a mirar a su madre con honestidad. Y eso era algo para lo que todavía no estaba completamente lista. Pero estaba avanzando hacia eso. Él dejó de leer. El departamento estaba en silencio. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante los últimos minutos y la solté lentamente. Entonces me hizo una pregunta. Me preguntó si, cuando su esposa estuviera lista, no ahora, no mañana, pero cuando llegara por su cuenta a ese punto, yo estaría dispuesta a sentarme con ella en un cuarto sin nadie más y dejar que dijera todo eso en voz alta. No respondí de inmediato. Me quedé con la pregunta como se queda uno con algo que tiene peso y no quiere manejar con descuido. Pensé en la tercera fila desde atrás. Pensé en 2 lugares a la izquierda. Pensé en 15 años de ser la persona a la que llamaban cuando algo realmente necesitaba hacerse, y nunca ser del todo la persona que aparecía en la historia. Y luego pensé en la carta. 3 años de borradores. Una mujer sentada sola en algún lugar escribiendo y reescribiendo una verdad que aún no podía decir en voz alta, guardándola en un diario junto a su cama como una deuda que pensaba pagar pero para la que aún no encontraba la forma. Eso no era crueldad. Era alguien peleando consigo misma de la única manera que sabía. Yo conocía esa pelea. La había visto aprenderla. Cuando finalmente hablé, no dije que sí ni hablé de la boda ni de los 15 años ni de la tercera fila. Dije algo mucho más pequeño. Le dije que le dijera que la puerta era la misma puerta de siempre. Eso era todo. Eso era lo único que necesitaba decirse en ese momento. Él guardó silencio un momento y luego dijo que se lo diría. Ella fue a verme un jueves por la tarde, unas 6 semanas después. Sin ocasión, sin anuncio. Me mandó un mensaje esa mañana preguntando si podía pasar, y le dije que sí. Preparé el té que siempre le había gustado y lo dejé en la barra sin hacer un espectáculo de ello. Se sentó en mi cocina durante 2 horas. No resolvimos todo. No hablamos cada versión de cada año. Algunas de las cosas que dijo fueron entrecortadas e imprecisas, como suelen ser las cosas honestas cuando han estado guardadas demasiado tiempo y finalmente salen al aire. Algunas de las cosas que dije yo tampoco fueron perfectas. Le dije cosas que no sabía que todavía estaba cargando. Lo que sí te puedo decir es que, en algún punto de la segunda hora, dejó de hablar de su madre o de la boda o de todo eso y me hizo una pregunta tan simple que me tomó un segundo entender que iba en serio. Me preguntó en qué había estado trabajando últimamente. No como cambio de tema. Como una pregunta genuina. El tipo de pregunta que haces cuando de verdad te interesa una persona y has decidido dejar de actuar tu relación con ella y simplemente vivirla. Le respondí, ella escuchó. Hizo una pregunta de seguimiento. Fueron los 20 minutos más ordinarios que habíamos tenido en años y, al mismo tiempo, los más importantes. A veces pienso en Owen, el esposo de mi hijastra, el hombre que me leyó esa carta y lo que le costó hacer esa llamada. No tenía que hacerlo. Podía haber encontrado el diario, volverlo a poner y decidir que no le correspondía cargar con eso. Mucha gente lo habría hecho. En cambio, se quedó con ello 3 días y luego llamó a una mujer a la que apenas conocía para leerle algo que su esposa había escrito en privado. No para provocar un conflicto, no para hacer justicia, sino simplemente porque pensó que yo merecía saber que había sido vista. Hay una clase particular de bondad en eso. La que no se anuncia. La que encuentra la acción silenciosa que cuesta algo y la hace de todos modos. Mi hijastra eligió a ese hombre. Pase lo que pase con lo demás, en eso acertó. La lección que saco de todo esto no es sobre el perdón ni sobre el cierre ni sobre el gran gesto que arregla todo. Esas cosas son para películas y discursos, y la vida casi nunca funciona así. La lección es más pequeña y más duradera. Es esta. Las personas que realmente están prestando atención no siempre son aquellas cuya atención estás tratando de ganar. A veces están sentadas en silencio a cierta distancia, acumulando evidencia de quién eres en realidad, mientras tú estás ocupado actuando para otra persona. Y a veces, si tienes suerte, encuentran la forma de mostrarte lo que han visto justo en el momento en que más necesitas saber que alguien lo vio. Ya no soy invisible para ella. El trabajo de volver a ser visible sigue en proceso. Es imperfecto y a veces incómodo para ambas.
Pero la puerta es la misma puerta de siempre. Y ella sabe dónde está.